Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pudo haberse evitado. Hoy nos sumergimos en un riesgo laboral que a menudo es invisible, silencioso, pero, bueno, cuyas consecuencias son devastadoras, el estrés laboral. Y no hablamos de un simple mal día, sino de un fenómeno que la propia Organización Mundial de la Salud ya califica de epidemia global. Totalmente. Y esa es la pregunta que sobrevuela todo nuestro análisis de hoy, una pregunta que nos interpela a todos. ¿Hasta qué punto el estrés es un problema de gestión individual, de aguante, y cuánto es un fallo del sistema, una responsabilidad de la organización? Hoy vamos a analizar las causas, esas condiciones que lo provocan, pero también los escudos que pueden protegernos y, por supuesto, su consecuencia más grave, el síndrome de estar quemado, o burnout. Para ello, nos vamos a apoyar en un documento técnico muy completo del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España. Nuestra misión es desgranar qué es exactamente el estrés laboral, identificar esos puntos críticos y, sobre todo, explorar las medidas preventivas. Queremos entender dónde y cómo se pudo haber evitado. Bueno, empecemos por el principio, porque creo que todos usamos la palabra estrés con mucha ligereza. La OMS lo define como una reacción fisiológica que prepara al organismo para la acción. Dicho así, suena casi a un superpoder, ¿no? Un mecanismo de supervivencia. Es que lo es, y esa es la primera gran idea. El informe distingue de forma muy clara entre dos tipos. Por un lado está el eustrés, que es el estrés bueno, el positivo. Es esa chispa que te activa, que te motiva para superar un reto. Es esa adrenalina justa antes de una presentación importante que te hace estar alerta y brillante. Incluso genera placer. Como la tensión justa para que la cuerda de la guitarra suene bien. Exacto, esa es la analogía perfecta. Pero ¿qué pasa si tensas demasiado esa cuerda? ¿Que se rompe? Pues ese es el distrés, el estrés malo. Ocurre cuando las exigencias superan por mucho nuestra capacidad de adaptación. Ahí ese superpoder se vuelve en nuestra contra. El cuerpo entra en un desorden fisiológico que nos lleva a la hiperactividad, a somatizaciones y, según los estudios, a un envejecimiento prematuro. Y en el trabajo, ese desequilibrio es el pan de cada día para mucha gente. La sensación de que la montaña de tareas es mucho más alta que la escalera que tienes para subirla. Y aquí volvemos a la pregunta inicial. ¿El problema es la montaña o es la escalera? El análisis insiste en que no es un fallo individual, sino un problema colectivo. Claro, porque la cuestión no es si una persona es más o menos fuerte. La cuestión es si el entorno de trabajo está diseñado de una forma humanamente sostenible. Y eso nos lleva directamente a los factores que generan ese distrés, los llamados estresores. Aquí es donde entra de lleno el concepto de pudo haberse evitado, ¿verdad? En identificar esas condiciones concretas que actúan como detonantes. Justo. Y lo interesante es que no se trata solo de tener demasiado trabajo, que es lo que todos pensamos. El informe pone el foco en factores mucho más sutiles y a veces más dañinos. Por ejemplo, la ambigüedad de rol. No saber exactamente qué se espera de ti, tener objetivos difusos. Esa incertidumbre es agotadora. O lo contrario, la infracarga de trabajo, tener tareas tan monótonas o tan por debajo de tus capacidades que básicamente sientes que tu cerebro se apaga. Es una forma de frustración y de desgaste tremenda. Por supuesto. Y luego están los estresores de manual. Jornadas interminables, turnos rotatorios que destrozan tu ritmo biológico, una falta total de previsibilidad en los horarios que hace imposible conciliar. Pero hay uno que me parece fundamental, el conflicto de rol. Que te pidan cosas contradictorias o, peor, que te exijan hacer algo que choca directamente con tus valores. Eso tiene que generar una disonancia interna brutal. Exacto. Viendo esta lista, la balanza parece inclinarse claramente hacia la organización, ¿no? Casi ninguno de estos factores depende exclusivamente de la voluntad del empleado. Es que son las reglas del juego que impone la empresa. Exactamente. Y por eso, cuando hablamos de soluciones, el análisis prioriza los factores moduladores que dependen de la organización. Son los escudos, los recursos que amortiguan el golpe. El más potente de todos, y esto se repite una y otra vez, es el apoyo social. Sentir que tienes compañeros y superiores que te ayudan, te comprenden, te valoran. Es un colchón emocional impagable. Y el otro gran escudo parece ser el control y la autonomía. Me llama la atención este punto. Uno podría pensar que más responsabilidad es más estrés, pero el documento parece decir justo lo contrario. Es que es la clave. No es lo mismo tener mucha carga de trabajo sobre la que no tienes ningún control que tener mucha carga pero con la libertad de organizarte, de priorizar, de decidir cómo haces las cosas.
Esa autonomía te devuelve la sensación de ser el piloto de tu propia vida laboral y no un simple pasajero. Además, es porque no supiste gestionar bien tus emociones. Es una objeción muy pertinente, y el propio documento la aborda. Menciona los recursos personales, sí, porque evidentemente influyen, pero es tajante al afirmar que la prevención eficaz y ética debe centrarse en mejorar los recursos que provee la organización. No se trata de exigirle al trabajador que se ponga una coraza para aguantar un entorno tóxico. Se trata de descontaminar el entorno. O sea, crear trabajos saludables, no super trabajadores inmunes a todo. Esa es la idea. Vale, queda claro el origen del problema. Ahora, ¿qué ocurre dentro de nosotros cuando ese distrés se activa? El análisis habla de una especie de reacción en cadena, ¿no? Sí, es una cascada. La primera ficha que cae es la fisiológica. Se activa lo que se conoce como el síndrome general de adaptación. Piensa en nuestro cuerpo como un país que entra en estado de emergencia. Primero, la fase de alarma. Suenan las sirenas, el corazón bombea más rápido, las pupilas se dilatan, el cuerpo moviliza todo para la lucha o la huida. Vamos, que el cuerpo no distingue entre la amenaza de un león y un email de tu jefe a las 10 de la noche. La reacción química es la misma. Exacto. El problema es que el león se va, pero el email sigue ahí, y mañana llega otro. Entonces el cuerpo entra en la segunda fase, la de resistencia. Pero los recursos no son infinitos. Si el estresor persiste, llegamos a la tercera fase, el agotamiento. Y ahí es donde aparecen las enfermedades cardiovasculares, la diabetes. El cuerpo sencillamente se rinde. Y esa respuesta física dispara todo lo demás. La segunda ficha del dominó sería la cognitiva. ¿Cómo nuestra mente procesa esto? Correcto. Nuestra mente hace una doble evaluación. Primero, esto es una amenaza. Segundo, ¿puedo afrontarla? Si la respuesta a la segunda pregunta es un no rotundo, las consecuencias son devastadoras. Preocupación constante, incapacidad para concentrarse, para tomar decisiones. Y esa respuesta cognitiva nos lleva a la tercera, la emocional, que al principio puede ser incluso de euforia, pero si se cronifica, Se convierte en un pozo de tristeza, irritabilidad, ansiedad, miedo o una apatía total. Y la última ficha, la respuesta conductual, es lo que los demás ven. Es la consecuencia de todo lo anterior. comer compulsivamente, aumentar el consumo de alcohol, aislarse. O mostrarse agresivo y cínico en el trabajo. Es la manifestación externa de un colapso interno. Y a todo este cóctel, que ya de por sí es complejo, ahora tenemos que sumarle un ingrediente que lo ha cambiado todo: la tecnología. El smartphone en el bolsillo. Sin duda, el informe dedica un apartado entero a esto, porque ha creado nuevas jaulas. Habla de la adicción al trabajo, el workaholism, esa necesidad compulsiva de trabajar sin parar. Que ahora es mucho más fácil con un portátil y un móvil. Claro. Y esto desemboca directamente en el tecnoestrés, un estado psicológico negativo ligado al uso de las tecnologías. ¿Y cómo se manifiesta? ¿Es solo estar cansada de tantas videollamadas? Es más complejo. Tiene, digamos, varios sabores. Está la tecnoansiedad, que es esa tensión y miedo que sienten algunas personas al tener que usar una tecnología que no dominan. Ya. Luego está la tecnoadicción, la compulsión de estar conectado a todas horas, de mirar el email en la cena o de vacaciones. Y finalmente, la tecnofatiga, que sí es ese agotamiento mental por el bombardeo constante de notificaciones y mensajes. Vale, y de nuevo, la pregunta del millón. ¿Cómo se previene esto? ¿Con un cursillo sobre cómo gestionar el correo? Porque si la cultura de la empresa es de disponibilidad 24/7, un curso suena a poner una tirita en una herida de bala. Tienes toda la razón. Y por eso, una vez más, la clave es la intervención de la organización a un nivel estructural. Un curso es prevención secundaria. Es actuar cuando ya hay síntomas. Lo fundamental es la prevención primaria. Actuar antes de que aparezca el problema. ¿Y eso cómo se hace? Pues a nivel de la tecnología, significa, por ejemplo, elegir herramientas intuitivas, no un software infernal que requiere un máster para usarlo. Y a nivel de las personas, implica establecer protocolos claros. ¿Te refieres al derecho a la desconexión digital? Exacto. Políticas de empresa que establezcan franjas horarias en las que no se deben enviar correos, o configurar los servidores para que no los entreguen fuera del horario laboral. Se trata de que la propia organización construya los muros que separan el trabajo de la vida personal.
El análisis hace una distinción que me parece crucial. Estrés no es lo mismo que burnout. No lo es. Y esta es una de las ideas más potentes del informe. A menudo pensamos que el burnout es como el máximo nivel de estrés, pero no es así. El estrés crónico te deja hiperactivo, con el motor revolucionado. El burnout te deja vacío, sin motor. Una persona estresada está sobreimplicada. Una persona con burnout ha desarrollado un embotamiento emocional, una desconexión. Además, como decíamos al principio, el estrés puede tener esa parte positiva, el eustrés. Pero el burnout, eso es siempre negativo. No hay un burnout bueno. ¿Jamás? De hecho, la OMS ya lo ha incluido en su clasificación de enfermedades como un síndrome de desgaste ocupacional, y lo define a través de 3 dimensiones. La primera, el pilar central, es el agotamiento emocional. Es la sensación de no poder dar más de ti, ni física ni psíquicamente. Es un cansancio que no se va durmiendo el fin de semana. Y cuando ese pilar se cae, supongo que uno intenta protegerse de alguna manera. Exacto. Y ahí entra la segunda dimensión, la despersonalización o cinismo. Es un mecanismo de defensa. Empiezas a tratar a tus clientes, pacientes o compañeros con distancia, con frialdad. Es una forma de poner una barrera para que el trabajo no te siga hiriendo. Ya. Y finalmente la tercera dimensión, que es la consecuencia de las otras dos, la baja realización personal. Es el sentimiento de ineficacia, de sentirte un fraude, de pensar que tu trabajo no sirve para nada. El retrato es devastador y las consecuencias para la persona y la organización son enormes. Absentismo, rotación de personal, mal clima laboral. Es un fracaso en toda regla. Un fracaso del sistema, no del individuo. Y eso es lo que hay que recalcar. Entonces, si esto es una falla del sistema, la solución tiene que estar en el sistema. ¿Cómo se previene el burnout? ¿Cómo se podría haber evitado? La prevención es la única estrategia real y, como dices, debe ser sistémica. El análisis propone un plan de acción en 3 niveles, y el orden es importante. El primer nivel, el más crucial, es el organizativo. Aquí hablamos de cirugía mayor, de cambiar la estructura. Imagino que hablamos de cosas como definir bien las tareas de cada puesto para evitar esa ambigüedad o establecer objetivos claros y realistas. Justo eso. Y también de dar feedback constructivo, de aumentar la autonomía y el control real sobre el trabajo, y de diseñar políticas de promoción y salariales que se perciban como justas. La sensación de injusticia es un combustible potentísimo para el burnout. El segundo nivel de actuación sería el interpersonal. Aquí el foco está en tejer una red de seguridad social, fomentar el trabajo en equipo, la colaboración, y algo que es absolutamente clave, formar a los mandos intermedios. Un buen líder, uno que apoya, que escucha y que protege a su equipo, es el mejor factor de prevención que existe. Un mal jefe es un generador de burnout en serie. Y por último llegaría el nivel individual. Sí, y es el último a propósito, porque no sirve de nada dar herramientas individuales si el entorno sigue siendo tóxico. Pero dentro de una organización sana, claro que se puede ayudar a la persona, ofreciendo formación continua, diversificando sus tareas o entrenando en técnicas de gestión del tiempo. Son herramientas útiles, pero como complemento a un cambio estructural, nunca como sustituto. Exacto. El análisis de hoy nos deja una conclusión que no puede ser más clara. El estrés laboral crónico y el burnout no son fracasos personales, no son una señal de debilidad. Son, en la inmensa mayoría de los casos, el resultado de unas condiciones de trabajo deficientes que pueden, y deben, ser gestionadas. Son la fiebre que nos avisa de que la organización está enferma. Exactamente. Desde la carga de trabajo hasta la cultura de la comunicación, hemos visto que existen innumerables puntos en los que una intervención a tiempo podría haberlo evitado. La responsabilidad principal recae en la organización. El conocimiento existe. La cuestión no es si se puede, sino si se quiere. Y para cerrar, creo que todo esto nos deja con una reflexión en el aire, casi un dilema para el siglo XXI. Hemos hablado mucho de la responsabilidad de la empresa, para no sobrecargar y para fomentar la desconexión. Pero en un mundo donde la tecnología borra las fronteras, ¿cómo se equilibra esa responsabilidad con la del individuo de saber poner sus propios límites? Y sobre todo, ¿qué ocurre cuando la cultura de una empresa, aunque no lo diga explícitamente, premia al que está siempre disponible y penaliza precisamente a quien intenta desconectar?